Israel es conocido por su capacidad para crear soluciones innovadoras a problemas aparentemente imposibles, especialmente en el ámbito del agua. Con opciones geográficas y climáticas limitadas, el país ha construido una vasta red de tuberías, canales, túneles, plantas de tratamiento y embalses para garantizar su suministro de agua. Esta gigantesca infraestructura existe simplemente porque no hay otra forma de gestionar sus recursos hídricos. Pero a pesar de que el agua es un recurso extremadamente valioso, Israel vierte grandes cantidades en el desierto. No por negligencia. El país jamás desperdiciaría un recurso tan crucial hasta el punto de generar una crisis. La explicación es mucho más interesante de lo que parece. Esta historia se centra en el desierto del Negev. Sus condiciones se asemejan a las de los desiertos más duros del planeta. Las temperaturas máximas oscilan entre 25 degrees y 31 degrees a lo largo del año, pero en verano pueden alcanzar unos impresionantes 50 degrees. En cuanto a las precipitaciones, son casi inexistentes. En el sur, durante el verano, las precipitaciones son nulas. El resto del año, apenas alcanzan los 0,5 mm. La precipitación media anual en toda la región es de tan solo 2,3 mm. La parte norte del Negev recibe un poco más, entre 4 y 5 centímetros al año, superando los 20 centímetros de media, un valor elevado en comparación con el Sahara, que recibe unos 10 centímetros anuales. El terreno está formado por dunas de hasta 30 metros de altura, montañas rocosas, cráteres profundos y una vegetación extremadamente escasa, compuesta por arbustos y algunos árboles bajos. ¿Y por qué supone esto un problema para Israel? Porque el Negev ocupa una enorme porción del territorio del país, que abarca tan solo 21.000 kilómetros cuadrados. Esto significa que gran parte de Israel se encuentra dominada por un entorno hostil, seco, caluroso y difícil de habitar, razón por la cual el país necesita estrategias tan agresivas y creativas para gestionar sus recursos hídricos. Eso es realmente pequeño. Para ser más precisos, Israel ocupa el puesto 148 a nivel mundial en cuanto a superficie terrestre. Mientras tanto, el desierto del Negev abarca aproximadamente 13.000 kilómetros cuadrados. Esto significa que esta región arenosa y rocosa, con escasa vegetación, ocupa más de la mitad del territorio del país. En este escenario, Israel necesitaba encontrar la manera de utilizar tierras que, en condiciones normales, no tendrían ningún uso práctico. David Ben-Gurión, figura crucial en la historia israelí, afirmó repetidamente que el Negev necesitaba ser desarrollado. No vivió para ver los cambios radicales, pero el desierto literalmente terminó transformándose. Esto solo fue posible porque el país comenzó a suministrar enormes cantidades de agua a las regiones desérticas. En particular, Israel comenzó a abastecer el Negev a través del Sistema Nacional de Abastecimiento de Agua. La función principal del proyecto, finalizado en 1964, era bombear agua desde el embalse más importante del país, el Mar de Galilea, hasta el centro densamente poblado y el árido sur de Israel. Para lograrlo, se creó una red de aproximadamente 130 kilómetros de longitud, compuesta por tuberías gigantes, canales abiertos, túneles, embalses y enormes estaciones capaces de bombear hasta 72 millones de litros por hora, o aproximadamente 1.700 millones de litros al día. A primera vista, podría parecer que el sistema no abastece realmente al Negev, pero el oleoducto principal solo atraviesa la parte occidental del desierto. Existen numerosos ramales secundarios. Se aventuran más profundamente, llegando a lugares como Be'er Sheva, una ciudad con más de 200.000 habitantes. De hecho, se encuentra entre las 10 ciudades más pobladas del país. Sí, cientos de miles de personas viven en una ciudad construida en el desierto. Esto demuestra la eficiencia del sistema de suministro de agua, haciendo olvidar que las casas están ubicadas entre dunas, donde antes solo podían sobrevivir camellos y nómadas. El agua se suministró de esta manera hasta que el Mar de Galilea sufrió una grave sequía. Con el nivel del embalse monitoreado constantemente, la solución fue una fuerte inversión en plantas desalinizadoras. Se pueden ver en el mapa, junto con el Sistema Nacional de Abastecimiento de Agua. La capacidad de estas plantas oscila entre aproximadamente 87.000 millones de litros de agua desalinizada al año y más de 147.000 millones de litros en la estación más avanzada, llamada Sorek.
Como resultado, Israel ha conectado cada una de estas plantas a la red principal mediante una infraestructura valorada en $250 millones. El mar de Galilea comenzó a reabastecerse con agua del Mediterráneo, mientras que el árido sur del país, incluido el Negev, empezó a recibir cientos de millones de litros de agua que, hasta hace poco, eran completamente inutilizables. Además, el sistema nacional es extremadamente eficiente. Las pérdidas son de tan solo el 3%. A modo de comparación, en el Reino Unido esta tasa alcanza el 20%, en Bulgaria el 50% y en Rumanía el 70%. En otras palabras, prácticamente cada litro de agua desalinizada del Mediterráneo se aprovecha al máximo. El Negev también recibe agua de fuentes subterráneas, concretamente del acuífero de montaña. Su rendimiento seguro, es decir, la cantidad que se puede extraer sin causar daños, es de unos 360.000 millones de litros al año. Sin embargo, Israel, en general, no cuenta con muchos recursos hídricos, y el Negev aún menos, lo que significó que en 2023, el país extrajo aproximadamente el doble de esa cantidad, cerca de 600.000 millones de litros. Extraer grandes volúmenes de los acuíferos siempre es riesgoso, porque no tienen tiempo de reponerse y pueden agotarse por completo, especialmente en el clima de Israel. Existe otro problema. Debajo de estas reservas se encuentra agua salada, que puede contaminar el acuífero. Por lo tanto, el país y el Negev tendrán que recurrir cada vez más a la desalinización de alta tecnología en lugar de bombear agua subterránea. Esto refuerza la seguridad de las reservas de agua subterránea. El último recurso que abastece a Israel y al Negev es el agua ya utilizada. Desde la década del 2000, el país ha invertido más de $750 millones en este ámbito, construyendo 67 grandes plantas de tratamiento, 10 de las cuales reciclan más del 56% de todas las aguas residuales del país. Imagínense esto, el 87% del agua que los israelíes desechan por el desagüe se transforma de nuevo en agua utilizable. Es impresionante, sobre todo si se compara con Estados Unidos, donde esa tasa ni siquiera llega al 10%. El principal sistema de reutilización es Shaftan, ubicado en la región de Tel Aviv. Trata alrededor de 370 millones de litros de aguas residuales al día, parte de las cuales desembocan en el Negev. El agua tratada circula por una tubería que riega el 60% de la vegetación de esta región extremadamente árida. El agua desalinizada, subterránea y reciclada jugó un papel fundamental en la creación de un bosque. Sí, leyó bien. Una parte del desierto israelí se ha convertido en una zona verde donde ahora crecen árboles. Se trata del bosque Yetir, ubicado en la zona norte del Negev, con una superficie de aproximadamente 28 kilómetros cuadrados. Un récord. Es el bosque más grande jamás plantado en Israel. El número total de árboles plantados alcanza la increíble cifra de 4 millones. Sin esta reforestación, la región estaría ocupada únicamente por arbustos bajos como la salvia de Jerusalén y hierbas locales, pero ahora alberga un bosque compuesto en un 90% por pinos de Alepo. Sin embargo, lo cierto es que plantar pinos y otros árboles allí no solo pretendía embellecer el paisaje ni crear la singularidad de un bosque de coníferas al borde del desierto. Yetir se plantó con un propósito mucho mayor: detener el avance del desierto. Y está funcionando. El bosque fue plantado hace 60 años y permanece allí, verde, resiliente y bloqueando el avance de las arenas del Negev. Además, actúa como una especie de barrera de carbono en la atmósfera, capturando grandes cantidades de este gas. Durante más de 15 años, se han realizado investigaciones que demuestran que Yetir absorbe tanto carbono como los bosques de regiones mucho más húmedas. Y aún hay más. Reduce la evaporación de la escasa lluvia que cae en la región, ya que los árboles bloquean parte de la radiación solar, protegiendo así la humedad del suelo. Naturalmente, un país tan avanzado tecnológicamente como Israel también utiliza el bosque como laboratorio científico. Por ejemplo, Yetir forma parte del proyecto FluxNet de la NASA, una red global de torres micrometeorológicas que miden el intercambio de dióxido de carbono, vapor de agua y energía entre los ecosistemas terrestres y la atmósfera. El Instituto Arabá de Estudios Ambientales también opera en la región, centrándose en cultivos como dátiles y uvas. Estos se cultivan cerca del bosque Yetir. ¿Y por qué?
Estos estudios forman parte de un proyecto que busca introducir nuevos cultivos en regiones áridas y salinas. Sin embargo, naturalmente existen algunos problemas. Por ejemplo, el hecho de que el bosque haya crecido allí durante 60 años no significa que se haya conservado por completo. Los científicos han descubierto que entre el 5% y el 10% del bosque se ha secado y muerto debido a una serie de sequías extremas en la última década. Además, el bosque no se recupera debido al cambio climático y al pastoreo de ovejas y cabras, siempre ansiosas por comer las plántulas de pino. Otro problema surge de una simple verdad. Un árbol, por muy bueno que sea, no siempre es bueno. La zona donde se plantó Yetir nunca fue un bosque, por lo que las especies nativas están adaptadas a los arbustos. Necesitan paisajes abiertos para adentrarse en busca de sus presas. Además, el uso de maquinaria pesada y herbicidas durante la plantación de árboles probablemente no sea una buena noticia para el frágil suelo de las tierras áridas, ya que su corteza se destruye y aparecen pequeñas plantas, líquenes y hongos, todos esenciales para insectos, reptiles y aves. Ya está claro, todo tiene su lado negativo. ¿Y qué otra razón tiene el Negev para estar orgulloso? Por ejemplo, su agricultura va muy bien, aunque, de hecho, está bastante desarrollada en todo el país. Israel es uno de los productores más eficientes de leche de vaca del mundo, con una producción anual de aproximadamente 13.000 litros por vaca, en comparación con los aproximadamente 10.000 litros de Norteamérica y los 6.000 litros de Europa. La productividad del tomate en Israel alcanza las 300 toneladas por hectárea, frente al promedio mundial de unas 50 toneladas para la misma superficie. El país también produce 262 toneladas de cítricos por hectárea, en comparación con las 243 toneladas de Norteamérica y las 211 toneladas de Europa. En el Negev, los agricultores también cultivan girasoles, trigo, melones, garbanzos, granadas, almendras y aceitunas. Y, por si fuera poco, incluso logran cultivar algodón en el desierto, uno de los cultivos que más agua consumen en el planeta. Estos datos fueron proporcionados por agricultores de Tzabar Kama. En años de buena cosecha, se cosechan unas 3,5 toneladas de girasol, 7 toneladas de trigo y 6,5 toneladas de algodón. ¿Parece poco? Hablamos de productividad por hectárea, así que son cifras bastante significativas. Aquí está el valor total de la producción de fruta en diferentes países. Es como un PIB, pero solo para la agricultura. Israel ocupa el primer lugar, seguido de Pakistán, Portugal y Nueva Zelanda. Y esto a pesar de que estos países tienen una superficie mucho mayor que la de Israel. Todos los demás países de la lista también son más grandes, pero la superficie terrestre es una cosa. Israel es un país donde más de la mitad del territorio está cubierto por el desierto del Negev, seco, duro y todo eso. Sin embargo, es precisamente este desierto del sur el que representa el 40% de la agricultura del país. ¿Cómo lo gestionan los israelíes? A estas alturas, probablemente ya se habrá dado cuenta de que el país cuenta con un sistema hídrico altamente sofisticado que transporta agua desalinizada desde el mar Mediterráneo hasta el Negev. También se utilizan aguas subterráneas en la agricultura. Y no podemos olvidarnos de las aguas residuales, que se tratan y se devuelven a los agricultores. Pero si el agua simplemente se vertiera en el desierto, el consumo sería enorme. Ningún sistema, ni siquiera el de Israel, podría soportarlo. Las innovaciones agrícolas ayudan a ahorrar agua. El más importante es, por supuesto, el riego por goteo, que comenzó a utilizarse ampliamente en Israel en la década de 1950, gracias a uno de los fundadores de Mekorot, la principal organización hídrica del país. ¿Cuál es la idea detrás de este método? No se trata de inundar todo el campo. El agua se suministra directamente a la zona radicular de las plantas, en pequeñas cantidades, gracias a goteros que regulan el caudal. Este tipo de riego ofrece numerosos beneficios, como un menor consumo de agua, menor erosión, menor crecimiento de malezas y mucho más. Claro que tiene una desventaja, mayores costos en comparación con los métodos tradicionales. Sin embargo, en el caso de la agricultura en el Negev, esto no representa un problema significativo. En última instancia, gracias al riego por goteo, el país se autoabastece e incluso se beneficia de las exportaciones. Además, se dedica a la piscicultura, que también genera ingresos y alimentos para la población. Sí, realmente se crían peces en el desierto.
Hace unas décadas, los científicos descubrieron que en ciertos lugares bajo tierras áridas, entre 15 y 30 metros bajo la superficie, hay agua a unos 40 grados Celsius, con un bajo contenido de sal. Hace miles de años, el desierto era mucho más húmedo. Llovía mucho, el agua se filtraba en el suelo, se acumulaba y se calentaba con el tiempo. Posteriormente, los científicos demostraron que estas aguas proporcionan un entorno ideal para especies como la tilapia, el mújol, el barramundi, el bagre, el guppy, el pez payaso y muchas otras. Los peces no se crían solo para consumo humano, sino que se liberan en el agua, donde liberan metabolitos altamente nutritivos para las plantas. El agua enriquecida puede utilizarse posteriormente en la agricultura. Durante su ciclo de vida, las plantas absorben estos metabolitos a través de sus raíces, purificando así el agua, que vuelve prácticamente a su estado original. En resumen, un sistema de circuito cerrado. Una piscifactoría comercial en el desierto del Negev tiene capacidad para producir 2.000 toneladas de barramundi al año. Ubicada en un área de 35 hectáreas sobre una fuente de agua geotérmica a aproximadamente 37 grados Celsius. El agua se bombea a sistemas internos, donde se utiliza para la producción de barramundi, y una pequeña parte se libera fuera del sitio, iniciando así su uso en la agricultura. Con la ayuda de un sistema especial, esta agua se reutiliza para regar los olivares cercanos. Recordemos de nuevo a David Ben-Gurión. Él esperaba que la zona desértica del país ayudara al norte con la desalinización y las energías renovables. En cuanto a la desalinización, el sur contribuye enormemente, pues ya ha estudiado cómo utilizar esta agua en zonas áridas. Además, Ben-Gurión probablemente no imaginó que las tecnologías israelíes se utilizarían en todo el mundo. Pero, ¿qué hay de la energía? El desierto del Negev es muy útil en este ámbito, ya que recibe enormes cantidades de luz solar y cuenta con vastas áreas sin explotar, perfectas para proyectos de energía solar. Y aquí está uno de los principales ejemplos: la central eléctrica de Ashelim, situada al sur de Be'er Sheva, la ciudad más poblada del Negev. Consta de 3 secciones, cada una con una tecnología diferente. La primera es una planta de colectores cilindro-parabólicos con una capacidad de 121 megavatios. Numerosos reflectores concentran la luz solar en un tubo lleno de fluido caloportador, lo que permite almacenar energía térmica hasta 4,5 horas. En el segundo sector, 50.600 helióstatos dirigen la luz solar hacia una torre colectora. Cada uno ajusta automáticamente su posición para reflejar la cantidad ideal de luz, garantizando una producción anual de 320 gigavatios hora. Hablemos ahora de récords. Hasta hace poco, esta torre de 260 metros era la más alta del mundo en su categoría. Pero para quienes viven o trabajan en la región, especialmente los agricultores, eso poco importa. Lo que realmente marca la diferencia es algo mucho más significativo. La central eléctrica genera suficiente energía para abastecer a 120.000 hogares y cubrir gran parte de las necesidades agrícolas locales. El tercer sector consiste en una planta fotovoltaica. Si bien su tamaño es menor que el de las demás, con una capacidad de 30 megavatios, cumple una función esencial. Funciona como fuente de energía complementaria para la población y contribuye directamente al proceso de reverdecimiento del desierto del Negev. Ben-Gurión, en cierto modo, previó el futuro cuando afirmó que el Negev sería la gran prueba del potencial creativo e innovador de Israel. No tenía ni idea del buen desempeño del país. Hoy, sin embargo, podemos afirmar sin dudarlo: Israel está superando esta prueba.